Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor. Bueno, buenos días a todos, a las personas que nos acompañan de manera virtual, a Albert que está aquí, estamos celebrando su cumpleaños, a Denise también que ha querido desde hace bastante compartir su cumpleaños con nosotros, y a las personas que no nos han podido acompañar, pero que esperamos que vean la grabación. Agradecerles por su tiempo. Marito, bienvenidos. Pasen. Las lecturas, si les pusimos atención, ¿verdad? Son bastante complejas, ¿verdad? Estas son lecturas que usualmente no gustan predicar, o es difícil decir, bueno, ¿y aquí qué podemos hablar del amor con esta historia tan complicada, tan novelesca a veces, ¿verdad? Para hacerle la conferencia de la temporada de The Crown, otra familia real aquí, ¿verdad? Haciendo de las suyas. Y cuando las leí, dije yo, me puse a pensar qué difícil, ¿verdad? A veces nos toca leer las escrituras y pedirle a la divinidad que nos hable, ¿verdad? Porque creemos como personas cristianas que las escrituras están inspiradas por Dios, y a veces la tarea de encontrar el mensaje de la divinidad entre tantas cosas que quizás no vienen de la divinidad, pero decimos algo debe de haber aquí, qué mensaje es el que nos quiere dar. Y pues les voy a compartir un poco de la reflexión a la que estas lecturas me llevaron. Y yo siempre les he dicho, ¿verdad? Primero solo me acordé de una vez que Alberto nos habló de esta lectura y se puso a bailar como Salomé, decía ella, ¿verdad? Alberto, baila, Salomé, baila, le decía. Estas dos lecturas nos hablan, la lectura del profeta Amós, que nosotros lo conocemos como profeta Amós, y algunos hemos escuchado, otros hasta ahora, ¿verdad? Pero en la lectura se dice que él no era un profeta, ¿verdad? Que él se dedicaba a cuidar el ganado y a sembrar, ¿verdad? Agricultor. Y que la divinidad le dio un mensaje y le dijo, ve y díselo a esta gente, ¿verdad? Esa era la época en la que el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos. Él era parte del reino de Judá, pero fue a profetizar a los del reino de Israel, a los del reino del norte. Y el mensaje, ¿verdad?, que iba a dar no era un mensaje grato, ¿verdad?, porque iba a denunciar las injusticias que se estaban cometiendo en el reino, y también iba a anunciar la desgracia que les venía, ¿verdad?, por parte del ataque, y que iban a quedar sometidos. Y me puse a pensar que muchas veces los mensajes que nosotros recibimos de la divinidad, aunque vengan desde el amor, no siempre van a ser gratos o cómodos a nosotros, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo cosas que no son agradables a la divinidad, los mensajes de la divinidad que van a venir a nuestra vida probablemente nos hagan sentir incómodos. Y cuando leí el mensaje que la divinidad le daba al profeta Amós, fue un mensaje súper contundente, ¿verdad? Porque le dice que en la visión ve a la divinidad con una plomada, ¿verdad? No sé cuántos saben qué es una plomada, pero es un instrumento que parece un trompo, ¿verdad? Así cónico, de acero, de mucho peso, que sirve para las construcciones, ¿verdad? Los maestros de obras, para dejar que las cosas queden rectas, niveladas, ¿verdad?, en ángulos de 90. Entonces es una medida que sirve para calibrar, ¿verdad? Esto es, aunque es una herramienta bastante antigua y rústica, su precisión es extremadamente exacta. Y la divinidad le dice al pueblo de Israel, el mensaje es que esa es la plomada que él va a utilizar, ¿verdad?, para medir, ¿verdad?, el comportamiento de su pueblo. Con esta va a ser la medida. Es una medida, y yo me puse a pensar, él les está diciendo que no hay margen de error.
Porque la plomada, por eso se usa, porque el margen de error es ínfimo, casi nulo. Y la divinidad nos dice, ¿verdad? Yo siento, y pensé muchas veces en otras iglesias y quizás en donde nosotros venimos, estas lecturas se han utilizado de esa manera tan condenatoria para tener intimidad a la gente, ¿verdad? Que usted se debe portar bien y con una carga moralista, ¿verdad? De que ese es el sinónimo de esta, pero nosotros hemos entendido el mensaje del amor de la divinidad. Y estamos en este camino del amor. Y a veces nosotros nos hemos sentido incómodos, han habido diferencias entre algunos de nosotros. Hay personas que han venido que no se han sentido cómodas con nosotros o que nosotros no nos hemos sentido cómodas con ellas. Hemos tenido actitudes a veces negativas con otras personas, a veces ellas han tenido actitudes negativas con nosotros. Pero la divinidad nos dice, esa plomada de la que habla es del amor. Y esa es la parte difícil, porque siempre, constantemente y en todos los momentos de nuestra vida tenemos que actuar con amor. Y a veces no lo hacemos. A veces preferimos estar en nuestra zona de confort, en nuestra comodidad. Nos sentimos bien de que venimos a una comunidad de fe radicalmente inclusiva. Nos sentimos bien porque prestamos un servicio, ¿verdad? Nos sentimos bien porque participamos de un estudio bíblico, ¿verdad? Pero se nos olvida que el resto de nuestra vida, ¿verdad? La forma en que tratamos a los demás también es medida con esa plomada y que es la medida del amor. Y yo decía, y entré en este conflicto de cómo a veces decirnos o darnos los mensajes de la divinidad de tal manera de no agredirnos, de no sentirnos incómodos, pero después me puse a pensar, lo que nos hace sentir incómodos cuando la divinidad nos llama la atención es nuestro ego. Si yo estoy cómodo, ¿verdad?, haciendo algo que yo sé que es egoísta, o que estoy poniendo primero mi ego antes que los demás, o incluso antes que mi amor propio, y la divinidad me llama la atención, me voy a sentir incómodo. Pero esa incomodidad tiene que resultar, ¿verdad?, si viene desde el amor de la divinidad, tiene que resultar en un crecimiento para nosotros. Y yo me acordé una vez en mi trabajo, una compañera, había sido el último del grupo en integrarse, y ya tenía 6 meses yo de estar en el puesto, ya no estaba, después de 6 meses ya no esperan que siga siendo el nuevo, ¿verdad? Sino que usted ya está listo para hacer todas las cosas bien, ¿verdad? Y quiero decir que yo creo que sí me había acomodado, ya había aprendido a hacer unas cosas, pero digamos, no daba más o simplemente siempre dejaba algunas cosas. Vicios que aprendemos, ¿verdad? Si nosotros decimos, ay, pero es que si uno lo hace, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? Si aquel deja las cosas incompletas, yo también las voy a dejar incompletas, ¿verdad? Si este no hace tal cosa, yo también, porque la voy a hacer. Y vamos aprendiendo estas cuestiones. Y esta compañera me dijo, vos ya no sos nuevo, me dijo, estas cosas tenés que hacerlas bien. Y me llamó la atención y yo recuerdo que sentí feo, ¿verdad? Porque no era ni mi jefa, ni nadie, sino que era mi compañera y mi colega. Pero después me puse a pensar que lo que me había dicho tenía razón, ¿verdad? Y en nuestra comunidad debería de ser igual, ¿verdad? Nosotros entre hermanos, y hablamos de que todos estamos al mismo nivel, aunque tengamos roles y funciones diferentes, eso no debería en nuestra mente ubicar nuestras relaciones personales y comunitarias de manera jerárquica. Entonces deberíamos de sentirnos en la libertad de llamarnos la atención con amor unos a otros. Y saber escuchar, primero saber decir las cosas y luego saber escuchar, ¿verdad? Y esto creo que es un llamado a la madurez para que sigamos creciendo y sigamos
acercándonos más a esa medida que la Escritura dice que nos debemos acercar, que es la estatura de Cristo, pero es difícil. Y eso a veces tenemos que ponernos siempre de ambos lados. A veces a nosotros nos va a tocar decirle algo a la gente, pero a veces nos va a tocar a nosotros recibir un mensaje. Y cuando leía la historia de Juan y de Juan el Bautista y Herodes, yo me acuerdo que entré en confusión porque decía, esta historia, ¿verdad?, de la muerte de Juan, ¿verdad?, que lo han decapitado y le llevan la cabeza a Herodías. Había muchas cosas y ahí creo que hay muchas perspectivas de las que podemos hablar, porque yo pensaba, ¿verdad?, siempre las mujeres, o tradicionalmente las mujeres, terminan siendo como las villanas, ¿verdad? Aquí yo decía, ¿cómo es posible que en esta historia, ¿verdad? Y las predicaciones que yo había escuchado siempre se pinta, incluso a veces he visto algunas películas sobre este pasaje, ¿verdad? Y la forma, hasta el maquillaje que le ponen a Herodías, ¿verdad? Así como una mujer mala, ¿verdad? Porque ella fue la que le dijo a Salomé que pidiera la cabeza de Juan. Pero al final se nos olvida, ¿verdad?, que quien estaba en la posición de poder era Herodes, ¿verdad? Y por mucho que diga ahí que él respetaba a Juan y que tenía temor de él y que se sintió triste por la petición, no dejó de hacerlo. No dejó de cumplir la petición de la hija de Herodías, ¿verdad? Y por mucho que le dolía, él le antepuso la imagen de él, ¿verdad? Porque dice, yo no puedo quedar de mentiroso si ya le dije que le voy a dar. Y cedió ante esa petición, ¿verdad? Pero la mala era Herodías, ¿verdad? Herodes a veces, ¿no? Y me puse a pensar que esto sucedió debido a la posición de poder en la que estaba Herodes. Y esa frase que hemos escuchado de que el poder corrompe es cierto, ¿verdad? Siempre que nosotros, ¿verdad? Y a veces el poder también nosotros se lo damos a las personas. No es que las personas vengan y lo arrebaten y se pongan. Muchas veces somos los demás, todos los demás, los que contribuimos a darle poder a esa persona. Y me ponía a pensar que de eso es lo que tenemos que cuidarnos también en esta comunidad. Y por eso siempre les decimos aquí, todos de verdad somos líderes. Y no debemos de ver ni a Álvaro, ni a Nubia, ni a mi persona, aunque no seamos las personas del equipo pastoral. Y en nuestras iglesias de origen, tradicionalmente, los pastores están en una posición privilegiada y de poder. Esa visión debemos trabajar constantemente para erradicarla de nuestra mente, porque en nuestro subconsciente sigue estando ahí. Y a veces con nuestras actitudes nosotros cedemos el poder a las figuras de autoridad. Cuando ese poder y esa autoridad está en nosotros, dice la segunda lectura, ¿verdad? El apóstol San Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Éfeso que la divinidad nos ha escogido a nosotros, nos escogió a todos aquí somos escogidos de la divinidad. Así que todos recibimos mensajes de la divinidad y todos estamos llamados a compartir este mensaje de la divinidad. No esperemos que solo las personas que estamos acá los domingos en la mañana predicando tenemos mensajes que dar de la divinidad a otras personas. En nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en los actos políticos que hacemos, tenemos un mensaje que dar de la divinidad. A veces ese mensaje no va a caer bien. Por mucho que busquemos la manera del amor de dar un mensaje de la divinidad, si la persona a la que le damos este mensaje, ¿verdad?, es un llamado de atención a vivir en el camino del amor, muy probablemente haya incomodidad. El asunto es, en este caso, la incomodidad que Juan causó al hacer este anuncio, ¿verdad?, esta denuncia, ¿verdad?, a los reyes, a estas posiciones, a estas personas que estaban en posición de poder. Lo vio primero a que lo llevaron prisionero, ¿verdad? Y después cobró su vida. Pero Juan, al contrario de Herodes, no pensó en cómo quedar bien. Juan no se puso a pensar
¿verdad? Híjole, pero esto que voy a decir me va a dejar a mí mal, la gente no les gusta escuchar. Y yo me puse a pensar, a veces yo pienso, muchas veces es de esa manera cuando voy a dar una reflexión, ¿verdad? Híjole, pero ¿cómo puedo dar esta reflexión para que la gente no se sienta incómoda, no se sienta regañada, no se sienta ofendida? Y a veces no hay manera de hacerlo, porque es un llamado de atención. Lo que tenemos que entender es que esos llamados de atención son porque estamos haciendo algo mal y tenemos que aprender a recibirlos. Y si queremos crecer, tenemos que ser receptivos a ese mensaje y cambiar, porque podemos nosotros también convertirnos en un Herodes y tratar de silenciar esas voces que llaman nuestra atención. No, ¿y por qué voy a dejar que esto, verdad? Yo tengo que guardar una imagen. Herodes quería guardar su imagen y prefirió, antes que hacer caso, encerrar a Juan. Y luego, ¿verdad? Antes que quedar como mentiroso, decapitarlo. A veces yo me puse a pensar definitivamente este mensaje de las lecturas de hoy y en nuestra situación y nosotros con el trabajo que estamos haciendo en esta comunidad, que es un trabajo que no está haciendo otras personas en otros espacios y que esperamos que no solo personas se sumen aquí. Ayer que estábamos en el Orgullo Oriente en San Miguel, definitivamente, yo decía, en todas partes la gente necesita, hay personas de fe en todas las partes de El Salvador. Y nosotros aquí nos estamos privilegiados de que en la zona metropolitana tenemos este espacio y vivimos en esta zona. Pero ¿y si nosotros viviéramos en otros lados? Gracias a Dios ahora hemos comenzado a tener este instrumento de la tecnología para poder llegar a esas personas. Pero la parte comunitaria se la pueden perder. Y no es lo mismo a veces estar aquí en comunidad que solo conectarte en el servicio, y nos perdemos a veces de las conversaciones, de las bromas. Entonces el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo serio, complicado. Nosotros estamos diciéndole a la gente allá que nos sentimos orgullosos de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, de nuestra expresión de género. Y mucha gente nos está diciendo que somos abominación. Y no mucha gente, la gran mayoría, ¿verdad? Que estamos locos, que somos pecadores. Y nosotros estamos denunciando también la violencia religiosa y espiritual que las iglesias y otras organizaciones, ¿verdad?, ejercen sobre nuestras vidas y nuestra población. Y ese mensaje no va a gustar. Pero nosotros tenemos que seguirlo haciendo. No solo de aquí hacia afuera, sino estar también cuidadosos de ese mensaje entre nosotros, para que nosotros tampoco seamos replicadores de esa violencia entre nosotros, para que esos esquemas jerárquicos desaparezcan de nuestra mente, para que de verdad Jesús constantemente está llevándonos a todos al mismo nivel. Nos está llamando hermanos, nos está diciendo que todos somos iguales ante los ojos de la divinidad. Jesús constantemente está haciendo un llamado a no tener jerarquías. Pero vivimos en un mundo donde las iglesias institucionalizadas se construyen desde las jerarquías. Nosotros en nuestra mente, nuestra construcción y nuestra concepción de familia está en una función jerárquica. Los abuelos, los padres, los hijos, e incluso a veces te dicen, ¿verdad?, es que usted debe respetar a todos sus mayores. Y les damos la autoridad a todos los mayores de que puedan hacer y deshacer, de faltarnos el respeto a las personas que somos menores. Y Jesús nos está diciendo que todos somos iguales. Y todos nos debemos de ver como familia. No es la sangre la que nos debería de ser familia, sino el amor. Y el mensaje que nosotros damos es un mensaje que muy probablemente no guste. Y estamos llamados a hacer estas denuncias constantes, y a veces quizás nos hace falta. Nosotros fuimos ahora, ¿verdad?, esta experiencia que tuvimos de la marcha, ¿verdad? Creo que también es algo que debemos de repensar, ¿verdad? Porque están llegando a violentar. Ahora no solo nos violentan cuando nosotros visitamos las iglesias, sino que ahora salen de sus iglesias y llegan a violentarnos a nuestros espacios. Estamos llamados a alzar la voz, ¿verdad?, y a denunciar esas acciones.
Y qué bueno que ya estamos pensando en cómo prepararnos, ¿verdad? Porque no podemos mantenernos pasivos ante esas injusticias. Pero eso que vamos a hacer, quizás no caiga bien. ¿Estamos dispuestos nosotros a asumir las consecuencias de llevar el mensaje radicalmente inclusivo de la divinidad? Así como Juan lo estuvo. Hace poco estuvimos en un evento, ¿verdad? Y alguien nos decía, mire, fíjense que por el contexto político hay que tener cuidado con cómo nos referimos, ¿verdad? No hay que hablar mucho de lo que se ha dicho, ¿verdad? No hay que hablar de lo que dijo el presidente, no hay que hablar de lo que están haciendo en el ministerio. Tratemos de no tocar esos temas. Y podemos caer nosotros, ¿verdad? A veces en esa situación. Pero creo que no es la voluntad de la divinidad que nosotros seamos cómplices de las injusticias que estamos viviendo en este momento. Y creo que tenemos que armarnos de valor para seguir proclamando el mensaje del amor radicalmente inclusivo de la divinidad, no solo en nuestras vidas y en nuestro entorno, sino también hacerlo de manera pública. Tenemos que sentirnos empoderados. Y ayer en el evento, ¿verdad? Hablaba con unas activistas, ¿verdad? De antaño, de las históricas, ¿verdad? Y decían, antes la gente estaba dispuesta a que la llevaran presa por denunciar las injusticias que se estaban viviendo en el país. Ahora nosotros, a veces yo escucho más, ahora, no, pero es que hay que tener cuidado porque nos pueden llevar presos. ¿Qué estamos poniendo entonces como prioridad? Y yo sé que, y esto se lo digo porque cuando yo lo pienso, me siento confrontado. Porque yo sé que en todos hay cierta comodidad, ¿verdad? Hay cierto temor, ¿verdad? Cuando nos pensamos, estaríamos dispuestos nosotros, ¿verdad? Y hasta cierta medida creo que cuando fuimos a la marcha, nos la jugamos, ¿verdad? Y estuvimos dispuestos. Pero reconozco que todavía hay momentos en los que pensamos de esa manera. Y los mensajes de esta mañana en las lecturas son mensajes y ejemplos de personas, profetas, que la divinidad escogió para dar un mensaje que no gusta, un mensaje que incomoda. Pero incomoda porque la manera en la que se están haciendo las cosas no es la manera del amor. Y si nosotros conocemos esa manera y vemos que esa manera no se cumple, tenemos que hacer una denuncia, tenemos que decir. Y a veces nos toca hacerlo entre nosotros. Y este es como nuestro campo de entrenamiento, ¿verdad? Porque no es fácil aún entre nosotros hacerlo. Es difícil a veces llamarnos la atención entre nosotros. A veces no lo queremos hacer. A veces preferimos dejarlo pasar, hacernos los de los opachos. A veces preferimos decirle a otro que lo haga, ¿verdad? Pero tenemos que sentirnos empoderados, porque todos aquí somos hijas de la divinidad. Todos tenemos la Espíritu Santa en nuestros corazones. Todos tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y tenemos que aprender a ser la voz profética de la divinidad que hemos recibido. Amén. Y obreros faltan ya, danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere, mensajero soy, que anuncio